Tramo extraño de océano en la Tierra ha sido llamado el Triángulo del ___ o el Callejón de los Huracanes, pero la mayoría de nosotros lo conocemos como el Triángulo de las Bermudas. 500.000 millas cuadradas del Atlántico. Los viajeros aterrorizados y perplejos. Exploradores e incluso científicos durante siglos. Desde la época de Cristóbal Colón, han sido el hogar de muchos desastres y desapariciones inusuales e inexplicables. Barcos, aviones y viajeros desprevenidos perdidos sin dejar rastro. Pero ¿a dónde han ido y por qué desaparecieron? Esta noche pretendemos descubrirlo. A pesar del peligro, entraremos al Triángulo de las Bermudas por mar y por aire. Buscaremos en las profundidades en busca de evidencia del supuesto poder destructivo del triángulo. Y finalmente revelaremos una nueva e impactante teoría, que podría volver a dibujar completamente el mapa. Es un misterio que podría impactar a todo nuestro planeta. A medida que vamos en busca del Triángulo de las Bermudas. Música. Echa un vistazo a este mapa de la costa atlántica sur de los Estados Unidos. Ahora quiero que pruebes algo. Dibuja 3 líneas rectas entre Miami, Bermuda y San Juan, Puerto Rico. Parece bastante inofensivo. Pero ¿y si te lo dijera? Que esta área, que es aproximadamente del tamaño de Alaska, ha sido el sitio de más de 50 desapariciones de barcos en el último siglo. También ha sido el sitio de al menos 1000 muertes durante ese tramo. Incluso aquellos que han logrado sobrevivir han informado de muchas cosas extrañas. Las anomalías aquí, las innumerables muertes trágicas del triángulo siguen siendo misterios sin resolver porque los expertos de hoy todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la causa. Es posible que un poder extraño y mortal realmente se encuentre dentro de estos 3 límites. Solo hay una manera de descubrirlo. Tenemos que entrar al triángulo nosotros mismos. Es el custodio de los restos históricos de la isla de las Bermudas. Y cree que ha encontrado una de las causas clave de toda la destrucción de esta área. Es difícil creer en un día de calma como este que este sea uno de los lugares más traicioneros de la Tierra que maneja los sitios de más de 300 naufragios alrededor de la isla. Naufragio aquí, naufragio allí, franja justo allí. Según Philip, esta área ha estado causando problemas a los marineros desde que los primeros barcos pasaron cerca. Bermudas fue incluida en las cartas no como un país al que alguien quisiera mudarse o migrar a un lugar religioso de advertencia para los marineros. Este es un lugar con el que debes tener mucho cuidado, un lugar del que deseas mantenerte alejado, y es ese peligro de navegación en particular el que creo que explica todo el misterio en los mitos de las Bermudas. Triángulo. En primer lugar, también es la razón por la que la gente vive en las Bermudas. Bermudas es una nación fundada sobre naufragios. Los primeros colonos llegaron aquí en un naufragio en 1609. Nuestra bandera nacional tiene un naufragio aplastado contra las rocas en la bandera, lo que denota la importancia real y profunda y conexión que tenemos con ellos. Si alguien entiende el poder destructivo del Triángulo de las Bermudas es Philip, quien ha estado estudiando estos naufragios durante más de 15 años. Hoy está rastreando una teoría relativamente nueva: fenómeno submarino único que puede haber estado hundiendo barcos aquí durante siglos. Esto en realidad es algo realmente emocionante con lo que toparse hoy. Es que nos hemos encontrado
con una gran franja de sargazo, que es una alga holopológica que crece en mar abierto. En las narrativas históricas, de hecho, hay historias de barcos que se encuentran atrapados en estas grandes esteras y se calman durante días y semanas seguidas. Los marineros comenzaron a compartir historias de una región impenetrable del Atlántico, donde se perdieron muchos barcos. Lo llamaron el mar de los sargazos. Aquí arreglan las esteras de sargazo que pueden extenderse por millas bajo el agua, lo que hace de esta una de las partes más peligrosas del Triángulo de las Bermudas. Hay relatos escritos de barcos que quedaron atrapados dentro de camas enormes, mucho más grandes que esto. Imaginemos que esta cosa cubre 1 o 2 kilómetros cuadrados, mucho más gruesa y densa, y lo difícil que sería navegar para salir de. Quedarse atascado no es el único. El problema causado por el sargazo. Una vez que un barco queda atrapado dentro, puede ocurrir algo aún más peligroso. A medida que se agrupa, comienza a pudrirse y el olor que desprende es realmente tóxico. Hay toda una historia que alimenta esto. En los últimos 5 años, hemos tenido una afluencia masiva de un tipo similar de algas en el sur del Caribe. Crecimiento increíble de sargazo. Está apareciendo en cantidades absolutamente masivas e incluye bahías enteras que envenenan playas porque el gas que se desprende cuando se pudre es en realidad bastante nocivo. De repente imagínese que los barcos literalmente se detendrían en las algas y una alfombra que es tan gruesa y pesada que quedaría atrapada allí durante días, sin movimiento y sin poder abrirse paso. Si esos olores llegaran a un barco, realmente pudieran impulsar a los muchachos. Es muy posible que este extraño crecimiento de vida vegetal haya estado envenenando a los marineros y hundiendo barcos durante cientos de años. Hay pruebas contundentes cerca de donde Philip ha catalogado no uno sino 3 barcos hundidos agrupados. ¿En qué otro lugar del mundo se verían naufragios de todos? Estas diferentes épocas se encuentran en el mismo lugar. Realmente no hay una razón lógica para que todas estén allí. Música. Cada uno de los 3 naufragios es bastante diferente de los demás. Y, sin embargo, todos corrieron el mismo destino aquí con décadas de diferencia. Gracias. Es Montana Civil War Black Cat Runner atrapado en 1863. Cuando pasas por la parte trasera de la caldera de popa, giras hacia abajo y literalmente te enfrentas a una de las ruedas de paletas que está de lado. La propulsión de vapor de la rueda lateral de Montana era el apogeo de la tecnología de la época de la Guerra Civil. Pero habría sido particularmente susceptible a enredarse en el sargazo del Triángulo de las Bermudas y, como puedes ver, el Montana no está solo. La parte realmente interesante es que a medida que cruzas el centro de ese barco, de hecho, estamos empezando a ver toda la carga que vino del barco que se hundió en 1943. El Constellation se hundió directamente en la cima del Montana. El Constellation era un lujoso carguero, lleno hasta los topes con productos de alta gama. Goods bound for Venezuela. Tenía todo en él. Mesas de billar de cemento, placa de vidrio para Windows. Pero, por supuesto, esa carga nunca llegó a su destino. Ni tampoco la del Lardington, el tercer naufragio de la zona que se hundió en ruta a Rusia en 1879. Cada naufragio es un misterio hasta que conoces su historia y con tantos naufragios alrededor de las Bermudas hay muchas cosas que obviamente no podemos explicar. Este crecimiento oculto de algas. La explicación podría ser tan simple como estamos a punto de descubrir que las verdades en realidad pueden ser mucho más complicadas. Porque lo que sea que esté sucediendo aquí en el Triángulo de las Bermudas no es solo en el agua. Música. ¿Qué tiene el Triángulo de las Bermudas que ha causado la pérdida de cientos de
barcos. El custodio de naufragios Philip Bruja ha teorizado que enormes lechos submarinos de sargazo pueden estar detrás de algunos de la destrucción. Pero la verdad es que esta pregunta podría tener múltiples respuestas. Porque la vida vegetal por sí sola no puede explicar el gran volumen de barcos hundidos aquí. Cuando decimos que hay 300 naufragios alrededor de las Bermudas, esos son los que hay evidencia de algún tipo, pero sabes que hay un montón de naufragios que claramente se hundieron en las profundidades y esos son otro misterio en sí mismos. Tenemos naufragios de todas las nacionalidades que atraviesan el Atlántico durante 3 y 4 siglos, por lo que estamos rodeados de muchos enigmas. De hecho, 2 de los más grandes del Triángulo, los acertijos, tuvieron lugar a más de 600 millas del Mar de los Sargazos. En 1918, el USS Cyclops, un barco de la Primera Guerra Mundial, desapareció en el Triángulo sin rastro, llevándose consigo a 306 miembros de la tripulación y pasajeros. No se han encontrado restos hasta el día de hoy, era el más grande que no pérdida de vidas relacionada con el combate en la historia naval de los EU y llevó a algunos a sugerir que podría haber fuerzas sobrenaturales actuando en el Triángulo de las Bermudas, especialmente cuando se combina con esta historia de 30 años antes. En 1881, un barco llamado Ellen Austin estaba en un viaje a través de la misma área del Triángulo cuando se cruzó con otro barco. Extrañamente este otro barco estaba completamente vacío, sin una sola alma a bordo. Algunos miembros de la tripulación de Ellen Austin fueron transferidos al barco fantasma abandonado. Para llevarlo a un lugar seguro, los 2 barcos fueron separados por una gran tormenta. Cuando Ellen Austin finalmente alcanzó el barco fantasma estaba una vez más vacío. Todos los miembros de la tripulación habían desaparecido y decimos, ¿sabes? Es lo sobrenatural, ¿sabes? Hay fenómenos sobrenaturales que ocurren en las Bermudas y yo diría que sí, Bermudas es un precio sobrenatural. Música, otros creen que la respuesta son teorías más científicas. Es esta noción de ondas rebeldes, estas ondas que de alguna manera entran en un ritmo de ese tipo y pueden crear una onda que literalmente se lanza mucho más alto de lo normal, apareciendo de la nada y creando situaciones muy difíciles. También tienes la teoría de los hidratos de metilo, por lo que las burbujas que surgen y crean esencialmente un agujero en los océanos en el que los barcos caerían. Ciertamente esperarías que un área que tiene todas estas fuerzas diferentes uniéndose tenga un mayor grado de riesgo. Conocer y sortear esos riesgos es un desafío mayor aquí que en otros lugares. Cada una de estas teorías basadas en la ciencia parece bastante plausible por sí sola. Pero las alfombras LG, las ondas rebeldes e incluso los chips fantasma aún no pueden resolver todo el misterio porque, sea lo que sea, podría estar sucediendo. El Triángulo de las Bermudas va mucho más allá del agua. Ahora vamos a ir a un lugar que en realidad no es un naufragio, en realidad es los restos de un avión. Ya sabes, el Triángulo del Lector no se trata solo de naufragios, sino también de anomalías. Eso influye no solo en los barcos sino también en los aviones y cosas así. Los restos del bombardero KV-10 tienen esta increíble justaposición de, sabes, la altura de la tecnología humana y la naturaleza, sabes, el arrecife se está apoderando de estos motores de aluminio y acero inoxidable. Partes del avión y tiene un tipo de contraste realmente interesante. La historia de este bombardero que cayó en 1961 solo se suma al misterio del Triángulo de las Bermudas. Claramente, la vida vegetal bajo el agua no fue responsable y tampoco lo fue el clima. De hecho, se hundió en un día muy claro, donde experimentaron problemas con el motor, pero no tenemos las respuestas. Todo
Era un montón de planes. Lo más sorprendente son los puntales, como el tren de aterrizaje y cosas así. Ya sabes, es un desastre. Recordar que no aterrizo es un desastre emocionalmente discordante porque es algo con lo que todos podemos identificarnos. Estos son aviones. Son cosas que en realidad no se supone que estén bajo el agua y ver elementos de un avión bajo el agua tiene una sensación completamente diferente. Lo siento, pero la pregunta sigue siendo qué podría estar detrás de este trágico accidente. Cualquiera que sea la causa, para Philip y muchos otros ciudadanos de las Bermudas, confían en que algo inexplicable está sucediendo aquí. La gente tiene muchas teorías diferentes sobre el Triángulo de las Bermudas. La gente ama esta mística. Hay una atracción por lo inexplicable. Sabes, no hay duda de que hay algo realmente especial en el Triángulo de las Bermudas y sabes, estoy seguro de que a medida que avancemos, encontraremos muchas otras explicaciones para las cosas que han sucedido. Muy buenas noches. Tener un buen misterio ahí es realmente genial. Gracias a investigadores como Philip, estamos encontrando cada vez más restos de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas, lo que con suerte proporcionará nuevas pistas sobre la causa de los peligros de la zona, pero hay muchos barcos que están aún desconocido, incluida la que podría ser la pérdida más misteriosa del Triángulo. Los 6 aviones desaparecieron el mismo día en un incidente conocido como vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, apenas unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. 14 aviadores abordaron 5 aviones en Florida y volaron sobre el Atlántico. Pero poco después de entrar en el Triángulo de las Bermudas, los aviadores se desorientaron misteriosamente. A pesar de sus habilidades de alto nivel y algunos de los aviones tecnológicamente más avanzados del día, los 5 aviones y las 14 personas se perdieron, sin dejar rastro, pero la tragedia no termina ahí. En un giro extraño, un hidroavión fue enviado con 13 miembros adicionales de la tripulación en una misión de rescate. Sorprendentemente ese avión también desapareció. Solo 27 minutos después de su viaje. ¿Qué pudo haberles pasado a estos aviones o al bombardero Cave Hayes de 1961? ¿Y hay alguna posibilidad de que se relacione con los naufragios de la zona? La combinación de algas ocultas y olas rebeldes de los Triángulos de las Bermudas puede ser la causa de los mini naufragios de la zona. Pero eso no explica por qué siguen desapareciendo aviones y qué es lo que está pasando en la zona. Cielos sobre la supuestamente mortal franja de océano. Hoy el piloto y entusiasta del Triángulo de las Bermudas, Jordi Klein, espera volar y descubrirlo. Siento que las leyendas del Triángulo de las Bermudas tienen bastante mérito. Y la razón por la que digo eso es porque yo mismo lo he experimentado. Jordi creció en Florida, cerca de la frontera occidental del Triángulo de las Bermudas, y ha estado interesado en las anomalías aquí durante toda su vida. Mi padre también es piloto. Solía volar con él antes de que pudiera ver por encima del tablero. Mi papá estaba intrigado por las que sucederían en el Triángulo de las Bermudas y puedo recordarnos volando a las Islas Bahamas y ya sabes, por todo el océano Atlántico y eso fue lo que despertó mi interés en el Triángulo de las Bermudas. Supongo que se puede decir que soy una segunda generación de sobreviviente del Triángulo de las Bermudas que sigue los pasos de su padre. Jordi comenzó a volar solo a través del Triángulo tan pronto como obtuvo su licencia de piloto a los 17 años. He volado en el Triángulo de las Bermudas cientos de veces y he tenido innumerables experiencias extrañas. He volado en días cristalinos donde el mal tiempo surgió de la nada. Mi brújula se volvió loca. Mi altímetro se volvió errático. E incluso experimenté niebla magnética. Muchos pilotos
Muchos han descrito la niebla magnética. En el Triángulo de las Bermudas lo compara con una nube que envuelve un avión y lo sigue oscureciendo toda visibilidad. Por lo que la gran diferencia entre volar a través de un banco de niebla magnético y un banco de niebla normales con bancos de niebla magnéticos es que cuando vuelas hacia él, no puedes confiar en su visión ni en sus instrumentos. Así que, dados esos dos escenarios, hay innumerables cosas malas que podrían suceder. Es muy desorientador aparte del instrumento del avión. Giré la cabeza rápidamente y tengo vértigo, casi como si mi brújula interna también se viera afectada por la niebla magnética. Podría ser la raíz de los numerosos accidentes aéreos del Triángulo, incluida la desaparición del vuelo 19. Jordi cree que es una posibilidad definitiva. Una cosa es estar perdido en un automóvil donde puedes detenerte y buscar direcciones. Pero si no, la única fuente de navegación es la brújula y comienza a actuar de manera errática, podrías tener problemas. Para probar más a fondo su teoría hoy, Jordi está tomando un vuelo hacia el Triángulo de las Bermudas con nuestro equipo de cámara usando solo su brújula para la navegación. Vamos a la costa de Florida. Antes he tenido la mayoría de mis experiencias con la peligrosa propuesta del Triángulo de las Bermudas. Pero el avión de Jordi tiene un sistema de respaldo en caso de que las cosas salgan mal. Hoy vamos a salir en este avión de 1949 y tiene prácticamente los mismos instrumentos que lo hizo hace 70 años. Vamos a tratar de confiar totalmente en esos instrumentos. Hoy en día nos dirigimos a la costa del Atlántico, justo al corazón del Triángulo de las Bermudas. Esta área es solo un semillero de restos de aviación y marina. El mío vive en las Bahamas y él estaba buceando y encontró este avión hundido que se estrelló algunos años antes, y cuando bajó y miró por la ventana vio el esqueleto del piloto y el copiloto, y el piloto tenía sus pies contra el parabrisas como si tratara de sacarlo a patadas. El copiloto tenía la brújula magnética como si la hubiera arrancado del tablero y la sostenía como si estuviera rezando para que funcionara. El avión de Jordi está actualmente a 2 millas desde donde tuvo lugar ese incidente fatal. Si puede recrear una anomalía magnética en el aire hoy, está seguro de que aquí es donde sucederá. Ahora mismo estamos volando sobre la isla de Bimini. Si miras en la costa occidental, aquí verás estas extrañas anomalías en el agua. Hay un arrecife realmente extraño, no se parece a ningún otro arrecife en la Tierra. A mí me parece hecho por el hombre. Y es incluso más extraño bajo el agua que volando sobre él. Jordi y muchos otros pilotos locales creen que en el arrecife conocido como Bimini Road contiene una formación submarina en forma de pirámide, que de alguna manera podría estar impactando la navegación de aviones y barcos en el área. La pregunta es cómo suceden tantos sucesos extraños alrededor de este arrecife. Así que, para mí, lo que sea que esté sucediendo allí es simplemente una de las pruebas más importantes que respalda el misterio del Triángulo de las Bermudas. Mira eso, mira la brújula. Esta niebla surgió de la nada. Mi brújula se está volviendo loca. Afuera. Espera. Detente. Durante siglos, el área conocida como el Triángulo de las Bermudas ha visto más que su parte justa de desastres marítimos y aéreos, pero lo que podría estar causando estos incidentes hoy, el piloto Jordi Klein ha volado directamente al Triángulo para descubrir que la retención exterior de esta niebla surgió de la nada. Esto es de lo que estoy hablando aquí. Mira esto. Mi brújula se está volviendo loca y ahora estamos en turbulencias.
muy desorientadoras. Si yo fuera el piloto confiando solo en esta brújula magnética, me estaría volviendo loco ahora mismo porque no tendría idea de en qué dirección estamos. Volando. Puedo confiar en mi GPS para sacarnos de allí. Música. Gracias. Música. Si no fuera un piloto experimentado, tal vez no estaría tan tranquilo ahora. Con esa brújula girando. Me habría preocupado mucho sin el GPS. Jordi cree que esto es magnético. La interferencia podría fácilmente ser responsable de la anormalidad de los triángulos de las Bermudas. Alto número de muertes. En los viejos tiempos, cuando lo único que tenías para guiarte era la brújula y la vista. Puedes imaginar que un error podría haber sido catastrófico. Pero así era hace 50 años. Mucha gente nunca lo comete. Lo descubre. Con cada vuelo exitoso que realiza a través del triángulo, Jordi se considera afortunado. Vuelo por todo el mundo, pero el triángulo de las Bermudas es el único lugar donde sé que suceden todas estas cosas raras y, sin embargo, Jordi continúa volando aquí, comprometido a comprender más sobre lo que está pasando y advertir a otros sobre los peligros potenciales de la tecnología actual. Las cosas son mucho más seguras en el Triángulo de las Bermudas, pero todavía suceden cosas raras allí. Si no estás preparado para ello, aún puedes meterte en problemas. El experimento de Jordi sugiere que, de hecho, podría ser una anomalía magnética en funcionamiento en el Triángulo de las Bermudas. También hemos escuchado teorías que van desde fugas de gas mortales hasta vida vegetal inusual y ondas rebeldes que pueden aparecer de la nada. Existe la posibilidad de que todo esto pueda estar conectado de alguna manera. Tal vez deberíamos buscar en los relatos de uno de los primeros exploradores que alguna vez navegó hacia el Triángulo de las Bermudas, cuando Colón entró en esta parte del Atlántico durante su famoso viaje de 1492, informó lecturas erráticas de la brújula. Como nunca antes había visto, es aún más evidente que los poderes del triángulo podrían tener un origen magnético, pero Colón también vio algo más. Describió luces extrañas, llamas estrellándose en la superficie del océano. ¿Qué debemos hacer con el relato de Colón? ¿Existe algún tipo de fenómeno que combine fuego y magnetismo? Podría ser detrás de toda la actividad inusual aquí, en el Triángulo de las Bermudas, cuando estábamos a punto de descubrir la respuesta a esa pregunta puede estar escondiéndose justo debajo de nuestras narices. El Triángulo de las Bermudas ha sido temido como una de las áreas más mortíferas del océano durante generaciones. La pregunta es qué podría ser sucediendo en esta región histórica del océano Atlántico. Hasta ahora hemos sido testigos de anomalías climáticas inusuales en el crecimiento de las plantas, llamas en el agua y problemas de magnetismo. Miren los ataúdes. Pero aún tenemos que identificar la fuente de estos peligrosos fenómenos. Afortunadamente podemos estar al borde de un gran avance debido a que el buscador de minerales de aguas profundas, Nick Hutchins, ha pasado años investigando la geología de las Bermudas y cree que podría haber encontrado la causa de todo el poder destructivo del triángulo. Así que crecí con curiosidad por saber qué inspiró una historia como el Triángulo de las Bermudas. Así que estamos de camino a Whalebone Bay, donde podemos ver algunas de las primeras evidencias de las formaciones geológicas de las Bermudas, como muchas islas. Las Bermudas fueron creadas por un volcán que data de hace millones de años. Pero según Nick, el volcán de las Bermudas no se parecía a ningún otro en la Tierra. Lo de Bermuda es que tiene una lava muy inusual. Las investigaciones más recientes dicen que en realidad es única. No ha sido descubierta en ningún otro lugar del mundo. Nick ha pasado años estudiando la composición de esta lava tratando de
Determinar la fuente de sus propiedades inusuales cuando empecé a mirar más de cerca y comencé a descubrir que estaba extremadamente enriquecido en minerales, incluidos dióxido de titanio y óxido de hierro, que se han combinado para formar un mineral llamado magnetita. La magnetita es el mineral natural más magnético de la Tierra, donde la roca volcánica de las Bermudas tiene entre 18 y 20% de magnetita. La mayoría de los suelos solo contienen entre 1 y 5%, por lo que esa es una gran diferencia. Tendrás más magnetita concentrada. Tendrás más magnetismo. Los volcanes generalmente arrojan lava desde la parte superior del manto de la Tierra a un promedio de 20 millas debajo de la superficie, según el nuevo estudio. Afirma que cuando se formaron las Bermudas, una perturbación única provocó que el magma burbujeara desde mucho más abajo, a 400 millas de profundidad. Y según Nick, el resultado es que las Bermudas contienen más magnetita que cualquier isla conocida en el planeta, un volumen estimado de más de 400.000 millones de toneladas. Ahora, con el tiempo, lo que erosionó las laderas del volcán son las laderas del volcán y fueron arrastradas hacia el mar y toda la magnetita que había en esa roca volcánica ahora se deposita hasta 120 millas en todas direcciones alrededor de las Bermudas. Por lo que, aunque las Bermudas son solo un pequeño punto en el mapa, es una isla muy pequeña. Es esencialmente un imán gigante. Actividad volcánica y roca altamente magnética suena muy parecido a lo que informó Cristóbal Colón en su primer viaje a través del Triángulo. Y los estudios han demostrado que un gran campo magnético puede mejorar los patrones de crecimiento de ciertas plantas como el sargazo. Con la magnetita ser la fuente de todas las misteriosas anomalías climáticas y de navegación experimentadas por los viajeros durante siglos en el Triángulo de las Bermudas. Según Nick, la respuesta es sí. Lo que tenemos aquí es un muy buen ejemplo de la magnetita que está expuesta en la piedra caliza. Puedes verla aquí y allá abajo y si miras con atención, verás un muy buen ejemplo de ella en capas en las rocas. Si movemos esta brújula incluso sobre una pequeña cantidad de roca, la afectará. Y pueden ver que tan pronto como esta brújula pase sobre la roca, cambiará el norte magnético en varios grados. Lo que estamos viendo aquí es solo la punta del iceberg porque las Bermudas están rodeadas por este tipo de roca. Los cálculos de Nick sugieren que la magnetita la rodea. Las Bermudas tienen al menos 500 pies de espesor, por lo que creo que este enorme depósito de magnetita puede causar extrañas anomalías.